Esta exposición ha sido basada en las guías internacionales de tórax de la revista Journals PMJ y la normativa de fusión pleural de archivos de bronconeumología publicado en el 2014. Primero definamos cuál es el lugar en que se posiciona esta fusión. Se posiciona en la cavidad pleural, en un espacio que generalmente es virtual, entre la pleura visceral y parietal que rodean al pulmón. Tiene una amplitud de 10 a 20 micras y estas pleuras actúan como membranas semipermeables, teniendo la glucosa similar a la del plasma, la albúmina mucho más baja, de 1 a 1.5 gramos. El volumen oscila de 5 a 15 mililitros, que representan al 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso. Es de color claro, inodoro. Hay alrededor de 1500 células, donde están los glóbulos blancos, no hay glóbulos rojos. El pH es alcalino y la deshidrogenasa láctica es inferior a la mitad del valor plasmático. El primer paso que debemos identificar en una efusión pleural es si sospechamos si es un trasudado versus exudado. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Mediante valores, mediante los criterios de Light, que al menos uno positivo de ellos nos va a indicar que es una efusión pleural tipo exudado. ¿Y en qué se basa? En que las proteínas del líquido pleural divididas entre las proteínas séricas son mayor de 0.5, la lactato deshidrogenasa mayor de 0.6 y la lactato deshidrogenasa es mayor de 2/3 partes del límite normal superior del laboratorio donde se está tomando la lactato deshidrogenasa del valor sérico. Generalmente el trasudado se va a deber al aumento de las fuerzas hidrostáticas, a alteraciones de la presión oncótica dadas por las proteínas en la circulación pulmonar o sistémica. En cambio, el exudado se va a deber a una permeabilidad vascular aumentada. ¿Quiénes van a causar trasudado? El 80% son causadas por una insuficiencia cardíaca, seguidas después por una cirrosis hepática o puede ser una insuficiencia renal, ¿no? Donde generalmente no son necesarios procedimientos diagnósticos adicionales, a veces ¿no? Con una radiografía de tórax diagnóstico, ¿no? Un paciente con clínica de falla cardíaca, ¿no? Con una efusión pleural leve, no masiva. No va a ser ni siquiera necesario llegar a la toracocentesis, sino con el cuadro clínico podemos determinar que lo más probable se deba a un trasudado y esto se va a mejorar o eliminar el derrame pleural con el tratamiento cardiológico. Por el contrario, si sospechamos de causas de tipo de exudado, van a requerir una evaluación más larga, no solo llegando a veces a la toracocentesis, sino a la biopsia. ¿Cuáles son las causas del trasudado? Falla ventricular izquierda, cirrosis, la hipoalbuminemia, la diálisis peritoneal, hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, estenosis mitral, más raro la pericarditis constrictiva, orinotórax, síndrome de Meigs, que se asocia a un tumor benigno ovárico con ascitis y efusión pleural. Las causas de efusión pleural tipo exudado: malignidad, cáncer, efusión pleural paraneumónica, la tuberculosis, otras menos comunes, el embolismo pulmonar, pleuritis autoinmune, la artritis reumatoide, efusión asociada a asbesto, pancreatitis, infarto, asociado también a cirugías de bypass, de arterias coronarias. Mucho más raro el síndrome de uñas amarillas, que es una enfermedad asociada a desórdenes linfáticos, ¿no? De linfedema, afecciones respiratorias crónicas y efusión pleural. Drogas como la amiodarona, la nitrofurantoína y más raro, infecciones fúngicas. Entonces, ¿qué vamos a ver? En una radiografía de tórax posterior anterior, podemos ver, por ejemplo, acá una efusión pleural izquierda moderada con el signo de Damasó.
Podemos también ver imágenes de líquido subpulmonar, ¿no? Y podemos ver obturación de los ángulos costodiafragmáticos. No obstante, la radiografía de tórax a veces solamente nos sugiere, ¿no? Nos podría mm, hacer sospechar un derrame pleural, pero no nos determina. A veces cuando está velado el pulmón, ¿no? Podemos pensar que es una derrame pleural masivo, pero también podría ser un tumor pulmonar importante, un quiste hidatídico pulmonar gigante. Entonces, ¿con qué lo vamos a diferenciar? Con la tomografía de tórax. ¿Qué nos puede atribuir este examen? Nos permite identificar colecciones interlobulares localizadas en la pleura mediastínica y de pequeños tamaños en localizaciones paravertebrales. Nos ayuda a diferenciarlo por el acceso periférico, ya que podríamos ver el signo de la pleura escindida, que es la pleura parietal y visceral engrosadas con desplazamiento de los vasos circundantes. También podríamos ver un derrame paraneumónico aire en el interior de este derrame pleural, y si no hemos hecho una invasión de la cavidad pleural, por ejemplo, por toracocentesis o drenaje, ¿no? Que podríamos haber causado eh, un neumotórax, si no ha pasado eso, entonces ya, hay gérmenes que forman gas, ¿no? Dentro de la cavidad pleural, ¿no? O podría ser la evolución de un empiema con una fístula broncopleural o pleura parietal como un empiema necesitatis. En la tomografía, el engrosamiento de la pleura y la atenuación de la grasa subcostal sugieren una infección de la cavidad pleural, y también puede ser útil para identificar masas o neoplasias acompañadas de derrames pleurales. Lo que no nos ayuda mucho es identificación de septos, que sí lo hace la ecografía de tórax. Y esto me va a sugerir un derrame pleural complicado, y la hipercogenicidad se asocia con pus en la cavidad pleural. Nos va a ayudar a elegir el mejor lugar para la colocación de drenaje, permitiendo mejorar su rendimiento, disminuir complicaciones. Por ejemplo, esta es la tomografía de tórax de un paciente con efusión pleural, el lado A, y este es posterior a una toracocentesis, donde había dañado la arteria que viaja que viaja al costado de la costilla, ¿no? Y habían ocasionado un hemotórax viéndose hipodenso en la tomografía. Por eso hay que tener mucho cuidado con los procedimientos, y lo mejor recomendable es asociarlo con guías y de imágenes, como tomografía o ecografía. Por ejemplo, acá hay una imagen de una pleura engrosada, aire en la efusión pleural. En un derrame pleural, donde identificamos la sospecha de un derrame pleural por la clínica, el paciente va a referir disnea de esfuerzo, a veces pueden tener tiempo, un año, ¿no? Por ejemplo, una efusión pleural tuberculosa, o más bien ser aguda en días, como un derrame paraneumónico, ¿no? Aparte de la disnea, puede acompañarse de signos de sepsis, de un derrame paraneumónico. También se acompaña de dolor tipo pleurítico, que es tipo punzada en el tórax. Y en la exploración física podemos encontrar murmullo vesicular abolido, eufonía. Entonces tenemos la solicitud de imágenes radiológicas, y si no es suficiente, podemos pedir ecografía o tomografía, ¿no? Si aún no llegamos al diagnóstico, se le hace una toracocentesis diagnóstica, que podría ser tipo trasudado según los criterios de Laic. Un kilotórax, que es cuando es el daño, una alteración del conducto torácico que transporta grasas desde los vasos intestinales hasta la arteria subclavia izquierda, ¿no? Esto se asocia con neoplasias, sarcoidosis, entre otros. Y se caracteriza porque va a haber elevados triglicéridos y kilomicrones. O podría ser un empiema característico de pus, o un hemotórax con un hematocrito elevado. Si aún no llegamos al diagnóstico, podemos solicitar broncoscopía o una biopsia pleural transparietal,
o por videotoracoscopía o toracoscopía pleural. Si aún no llegamos al diagnóstico, podemos hacer ya una toracotomía abierta. El derrame pleural paraneumónico, que es el primer paso hacia un empiema, se va a presentar cuando se asocia una infección pulmonar, una neumonía, un absceso, bronquiectasias infectadas. Y las neumonías van a acompañar a este derrame pleural paraneumónico un 20-57%, y el 40% de estos van a ser complicados o empiema. Entonces, esta es la evolución de un empiema. Primero da una pleuritis seca, ¿no? Inflamación de la pleura. Después vienen 3 fases. La fase exudativa, donde es un derrame pleural no complicado, seroso, que puede ser fácilmente extraído por medio de una toracocentesis. Posteriormente se vuelve más turbio, el pH baja a menos 7.2, porque hay bastante consumo de glucosa, por invasión de gérmenes, que van a generar ácido láctico, van a llamar a los polimorfonucleares. Posteriormente ya va a ser declarado como pus, va a haber depósito de fibrina, y aquí van a actuar los fibrinolíticos como tratamiento, y posteriormente puede dar un empiema loculado con tabiques, con fibroblastos, donde probablemente ya en la fase organizativa, probablemente llegue a sala, a cirugía. Los microorganismos no se identifican con frecuencia en el derrame pleural o empiema. Si son asociados a una neumonía adquirida en la comunidad, vamos a identificar Streptococcus milleri o Pneumoniae aureus, seguidos por anaerobios, generalmente pacientes con alcohólicos o diabéticos, o también gérmenes gram negativos, como enterobacterias, E. coli, influenza. Si es una neumonía nosocomial, identificamos más gérmenes como Staphylococcus aureus, meticilina resistente en el 60% de los casos, seguidos por los gram negativos, como E. coli, Enterobacter pseudomonas y anaerobios. Las infecciones fúngicas son infrecuentes y de estas la cándida es la más común y se da en inmunocomprometidos. Si tenemos un derrame pleural paraneumónico, si está no loculado, le hacemos una simple toracocentesis, pedimos los elementos sugeridos, observamos si el pH es menos de 7.2, se hace drenaje y vemos si hay necesidad de fibrinolítico o no. Si está más de 7.2, más o igual de 7.2, toracocentesis y evacuatorias simplemente. Si está loculado, se va a necesitar drenaje fibrinolítico, ¿no? O si es pus, ¿no? Y ver la opción de toracoscopía y decorticación. La aspiración pleural se recomienda una jeringa de 50 ml con una aguja 21, también utilizamos 18, hasta 16 podemos utilizar, ¿no? Y se recomienda con guía de imágenes, ecográfica, tomográfica, entre otros. Entonces al paciente se le coloca sentado, se pide que ponga los codos sobre la mesa, se hace un ángulo de 90 grados, se ingresa con la aguja y se va a ingresar por encima de la costilla, ya que por debajo tenemos el BAM, donde podríamos coger la arteria, ¿no? Y causar un hemotórax. Por lo cual se recomienda, antes de ingresar con la aguja, palpar el tórax, la parrilla costal, identificar la posición de la costilla e ingresar dirigidamente con la aguja. Y si es más con la guía ecográfica in situ, mejor. Si nos sale un tipo exudado y sospechamos que podría ser una neoplasia, se sugiere tomar una biopsia. Esa biopsia puede ser una biopsia percutánea transparietal con guía tomográfica o ecográfica para elegir el mejor lugar de la biopsia. Si sospechamos de tuberculosis, se ha descrito, ¿no?, el uso de la aguja Abrams para tomar una muestra de biopsia pleural, ¿no?, donde se identificará posteriormente en anatomía patológica granulomas característicos de TED. Si tenemos un paciente con exudado, sin causa filiar, que no nos sospecha, no tiene características de paraneumónico, que tal vez se le hizo una biopsia
transparietal y el resultado es indeterminado, podemos utilizar la toracoscopía, ¿no? Donde vamos a ver in situ la cavidad pleural. Esa toracoscopía puede ser en sala, como una videotoracoscopía que lo realizan los cirujanos cardiovasculares, o puede ser una toracoscopía médica, ¿no? Con anestesia local que tuve yo la oportunidad de ver cuando estaba rotando en España, ¿no? Que tenían esta accesibilidad de estos instrumentos, los neumólogos, intervencionistas, y podrían ver con troca 3 in situ cómo está la cavidad pleural para tomar el mejor lugar de biopsia. Esta es una tomografía de tórax corteaxial, ventana mediastínica, donde observamos en la pleura engrosada con una imagen nodular y también se observa en el mediastino. Para comentar sobre el derrame pleural tuberculoso, unas palabras, porque este derrame, ¿no? La tuberculosis es una pandemia, es un derrame relativamente frecuente y que tenemos que estar preparados a enfrentarnos a este en nuestro trabajo de médicos. ¿Por qué se va a causar? Se postula que es por una respuesta inmunológica frente a escasos componentes antigénicos en Mycobacterium tuberculosis que alcanza la pleura desde focos subpleurales. Está mediada por células mesoteliales, neutrófilos, linfocitos H1, manocitos, citoquinas, factor de crecimiento endotelial vascular, responsables de la inflamación local, que permiten un aumento de la permeabilidad vascular y acumulación de líquido. En cuanto al derrame pleural paraneumónico, una de las causas más frecuentes del tipo exudado, el del 15 al 35% de los derrames pleurales, y aquí en el derrame pleural maligno hay que tener en cuenta las metástasis a la pleura y la neoplasia primaria de pleura, ¿no? Como el mesotelioma, ¿no? Si tenemos antecedentes de exposición a asbesto. Metástasis hay que considerar linfoma, tumores de ovario, mama, entre otros. La mediana de supervivencia cuando se tiene un derrame pleural maligno, cuando es metástasis, por ejemplo, es de 4 a 6 meses. Y esto se va a deber a una permeabilidad vascular aumentada, que obstruye el drenaje linfático a nivel pleural y mediastino. También el derrame pleural en el cáncer se asocia con un síndrome paraneoplásico, donde no hay una infiltración directa a la pleura, pero puede ocurrir situaciones como una neumonitis obstructiva, oterectasia, embolismo pulmonar, bloqueo linfático mediastínico, obstrucción del conducto torácico, síndrome vena cava superior, afectación del tumorales del pericardio, síndrome post-radioquimioterapia, también se ha visto en los pacientes con cáncer que presentan derrame pleural, ¿no? No todos son malignidad. O también pacientes que con cáncer están desnutridos, van a tener hipoalbuminemia, y como hemos mencionado, disminuye la presión oncótica en los vasos sanguíneos, entonces el líquido se extravasa a la cavidad pleural. El tratamiento en caso de un derrame pleural paraneumónico es antibiótico-terapia empírica, una buena nutrición y profilaxis antitrombótica, o sea, no estar mucho tiempo en descanso. Se recomienda una cefalosporina de tercera generación con un antibiótico contra los anaerobios o menoterapia de amoxiclavulánico, en el extranjero hay endovenoso. Si es alérgico a las penicilinas, podemos usar clindamicina combinado con una quinolona. Mencionar que los aminoglucósidos tienen poca absorción en la cavidad pleural. Si es una nosocomial, habíamos mencionado que está asociada a esterofilos áureos metilcin resistente, vancomicina, segunda opción inesulit, los penicilinas antipseudomónicas como hipiracilina tazobactam, carbapenems, o cefalosporinas de tercera generación antipseudomónicas como cefepime, ceftazidime con metronidazol. Si no tenemos el valor del pH en el líquido pleural, que muchos laboratorios no lo hacen, hay que guiarnos con la glucosa consumida por los gérmenes, que es menos de 60, y un LDH elevado mayor de 1000, que nos van a mencionar que es un empiema, un derrame pleural paraneumónico complicado, y van a necesitar un paciente no solo una simple toracocentesis, sino un drenaje pleural.
A veces también sospechamos con las imágenes o la visión clínica tórpida y a pesar de que sea un mayor de 7.7, se indica drenaje pleural. A veces no solamente va a requerir un solo drenaje, sino varios dependiendo de las loculaciones. Cuando esto fracasa el drenaje, a pesar del tratamiento antibiótico, el paciente sigue cursando séptico, puede verse que está mal colocado, puede verse que tiene múltiples loculaciones. Al inicio tardío, muchos pacientes llegan tarde en emergencia, ¿no? La presencia de una fístula broncopleural. Aquí hay que pensar también la actividad de los fibrinolíticos. Como habíamos mencionado, cuando ya se está formando tabiques, aumento de fibrina, podemos utilizar estos medicamentos que van a destruir las hebras de fibrina, ¿no? Ayudándonos a facilitar el drenaje. Yo tuve la oportunidad de ver que quien usa bastante fibrinolíticos, los derrames paraneumónicos, es en neumología pediátrica al Revaliati, utilizan en los niños que vienen con esta patología y siempre, hasta ahora, bueno, he visto que ha sido la mayoría exitosa. La toracoscopía precoz es una opción para pacientes con derrames tabicados, permiten un debilitamiento pleural con la consiguiente reexpansión del pulmón, evacuación del pus y colocación de un drenaje adecuado. Y esto está indicado cuando falla el drenaje pleural con fibrinolitos y tratamiento médico. Muy bien, hemos terminado el tema de fusión pleural y empiema. Si tienen alguna duda o consulta del tema,